Ok. Muy buenos días, querida comunidad de Aysén, de Chile en general y del mundo. Hoy día tenemos el honor de poder contar con conversaciones clave, estratégicas, del ciudadano y almirante en retiro, don Rodolfo Codina Díaz, para conversar distintos temas en un momento muy culminante en el mundo. Hay muchas cosas que están ocurriendo en Italia, un país que ha sido bastante izquierda, ganó la derecha después de, ¿cuántos? 40, 50 años, la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo en Chile mismo, un mundo bastante turbulento que nos está indicando que viene un nuevo orden. ¿Cómo está, mi almirante? Gusto en escucharlo, gusto en verlo. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, es un agrado poder compartir contigo este programa y poder dar respuesta a las preguntas que tú me realizas, ¿no? Así que con mucho gusto estoy aquí para conversar. Una de las primeras preguntas que a mí me llamó mucho el afán de la constituyente previa de, digámoslo directamente, atacar a la Fuerza Armada, desintegrarla paso a paso. Y uno mucho que me llamó la atención era sobre la disgregación de la Dirección General del Territorio Marítimo, es decir, el área litoral que tiene que ver con todo lo que es la seguridad de nuestras costas, bordes costeros, fiscalización, en apoyo, en el tema contaminación, y pasárselo a una suerte de mezcla, ¿no es cierto?, entre PDI y Carabineros y crear una policía civil, y siendo que la Directemar y su embarcación, su nave y el personal también tiene doble función, porque también es función de la defensa nacional. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que pretendían? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Bueno, yo una vez participé en un programa haciendo un análisis de en qué aspecto, digamos, tocaba la defensa este proyecto de nueva constitución. Y justamente uno de ellos era el que en un artículo transitorio se decía, tanto para la parte marítima como también el control del espacio aéreo, que mientras no se publicara una ley que se mantendría en forma temporal, uno lo entendía, el control del marítimo por parte de la Dirección del Territorio Marítimo y el control del espacio aéreo mediante la Dirección de Aeronáutica. Lo que indicaba que obviamente después iban a tratar de sacar una ley que dejara todo esto fuera. Y yo creo que esto venía por un concepto de muchos constituyentes que querían alejar de todo a las Fuerzas Armadas, sacarlas poco menos del plano nacional. Entonces yo me preguntaba quién podría reemplazarlo, porque ahí yo fui 3 años director del territorio marítimo. Los medios que se cuentan son bastante importantes, y la expertise, y la experiencia, y la formación también. O sea, no es cosa de un día para otro decir, esta entidad nueva va a controlar la pesca ilegal, va a controlar las áreas protegidas, las áreas marítimas protegidas, va a controlar el tráfico de droga por mar, va a contar con el apoyo de la Armada. Cuando los medios no son suficientes, es la Armada que participa con sus propios medios más importantes, aviones y buques y embarcaciones. Entonces, era algo, para mi gusto, digamos, muy mal pensado. De la misma forma que se había dejado fuera el estado de excepción constitucional, para que las Fuerzas Armadas no participaran en temas de orden público cuando el país lo necesita, cuando hay desorden, cuando hay terrorismo, como en el caso de la Araucanía. Entonces, bueno, afortunadamente eso no prosperó, y me imagino que vamos a seguir como siempre hemos estado. La Dirección del Territorio Marítimo cumplió ahora en el mes de agosto 174 años, o sea, querían cambiar algo de que hacía 174 años en Chile se hacía de esta forma. Wow. A ver, y sobre la futura constitución, ¿ya? Yo soy partidario, a pesar que sea un cortar y pegar, ya, miren lo que estoy diciendo, un cortar y pegar de la constitución previa modificada por el presidente Lago, para que simplemente digan, nació en democracia. Perfecto, ¿ya? Pero ¿cuáles son los contenidos esenciales? Porque yo veo que en el mamarracho previo, en la estupidez previa, realmente era un caos y que estaba claramente dirigido por aquellos personajes que tienen dos A en su propia Daza, Baza, Atria, ¿ya? Un enclave, digamos, frente a los pueblos originarios, en el fondo, en el cual ellos iban a manejar para hacer sus anchas y llevarnos a definitivamente una revolución y un negacionismo completo a toda la historia nacional. Era un arrasar completo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos
incluso a nosotros, toda la tercera edad o todos los 50 años en adelante emergentes, cosas que esos constituyentes están en esa etapa juvenil que es transitoria, porque la juventud es transitoria. En cambio, lo que queda más constante es esta edad, digamos, que vamos avanzando hasta los 80 y 90 años, que está comprobado, y para ellos tenemos que ir formando la constitución y las generaciones venideras. ¿Cuáles son los argumentos fundamentales para esta nueva constitución, modificación? Hay varias alternativas en realidad, pero yo prefiero que sea una nueva, a pesar que tenga el mismo modelo y algunas variaciones, por dejar tranquila a la gente y no siga ya hinchando en ese sentido, de forma vulgar diciéndolo. Sí, mira, bueno, yo creo de partida que la Constitución indudablemente es importante para todo país porque es la que da un marco de cómo se va a llevar adelante la administración del país, cómo va a funcionar el país, cuáles van a ser los contrapesos y cuáles van a ser los controles y cuáles van a ser los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pero en el caso actual, habiendo fracasado este proyecto ampliamente con una gran mayoría que lo rechazó el 4 de septiembre, me llama la atención el apuro que hay, no solo del sector del gobierno, sino que también del sector de la derecha, de juntarse y reunirse para sacar una nueva constitución. Si aquí hay otros problemas mucho más urgentes, que no tienen nada que ver con la constitución. Aquí tenemos que preocuparnos de la seguridad, primero, del problema de la inflación, del problema de la salud, del problema de la educación. Y eso se hace en base a leyes, en base a buenas políticas públicas, no tiene nada que ver con la constitución. La constitución podrá decir el día de mañana, todo ciudadano chileno o ciudadana chilena tiene derecho a vivir en un país seguro. Y si no se hace ni una ley perfecta que tienda a eso, no se hacen reglamentos, modificaciones a lo que tenemos en este minuto, por mucho que lo diga, esa constitución no va a ser un país seguro. Entonces, ayer estuve viendo una encuesta de Público Ciudadano donde el país está nuevamente dividido. Había un porcentaje de personas que pensaban de hacer una nueva constitución con todo el proceso que significa el gastadero de plata, un 50, y tanto por ciento. Y había otro grupo que sumaba un 49 y tanto por ciento, donde el 16% decía que no había que hacer nada, mantener la constitución vigente. Y el otro, 22 y tanto, hacerle modificaciones a la actual constitución. Perfectamente se pueden hacer. Se pueden tomar cosas modernas, el Estado Social de Derecho, temas con el medio ambiente, el tema de la mujer, el tema de los pueblos originarios, hacer modificaciones. Entonces, partir de nuevo con un proceso que nadie nos asegura que va a ser, digamos, exitoso, porque todo el mundo pensó que cuando se partió redactando esta nueva constitución iba a ser exitoso y fue un fracaso rotundo, porque se hizo, yo creo, con mucho odio y con mucho revanchismo de muchos constituyentes. Arriesgarnos de nuevo a eso y pasar tiempo y tiempo, no sé. ¿No? Yo creo que a lo mejor es más sabio esperar y dedicarnos a lo que puntualmente nos está quejando, la inmigración ilegal, la seguridad, la salud, en fin, lo que estaba diciendo antes. Allí me llama mucho la atención de cuando hablan de comité de expertos, abogados expertos constitucionalistas o gente, vimos que habían sobre 30 abogados, digamos, que formaban parte de la constituyente y de ellos habían expertos constitucionalistas que eran profesores y académicos. Y uno ve cómo manipularon todo, prostituyeron el derecho constitucional a sus anchas para esto. Vemos a Atria, vemos a Daza y vemos incluso a Baza, digamos, varios abogados sabiendo y daba y manipulaba, targiversaba y violentaba el derecho constitucional para llevarlo a lugares, a límites extremos, ¿ya? Y realmente, no sé, no quiero decir doloroso, pero es vergonzoso, digamos, cómo una ideología es capaz de cerrar las mentes, de volcarlas en odios, de manejar. O sea, esto no fue un acto espontáneo de, de jóvenes idealistas o jóvenes revolucionarios, sino estaba conducida internamente, digamos, de llevar a esto. Así que, ¿cuál es su opinión sobre ese accionar de esos agentes que siempre están detrás de la pantalla, articulando todo y usando a los más anárquicos para que los representen sus voz y después articular? Es algo muy peligroso. Sí, bueno, sí, es que siempre ha sido así. Pues, la historia del mundo y el ser humano ha sido así. Por muy preparado, hay gente que ha sido muy preparada en muchos temas, pero ideologizada, tanto de un extremo como de otro extremo. No digo solamente gente de la izquierda.
también del otro extremo. Entonces, priorizan la ideología sobre la razón, ¿ya? La lógica. Es la lucha siempre entre la emoción y la razón, ¿no? Prima a veces la emoción y no la razón, que es el típico actuar de un niño, ¿no? En el niño normalmente prima la emoción y no la razón, y por eso se caen y son arriesgados, cosa que la gente más mayor ya no es así. Me gustó mucho eso, la emoción sobre la razón y la lógica. Y eso hay que volver al orden. La Armada, tecnología digital, drones. Como fue usted director del territorio marítimo por 3 años, yo estaba viendo, por ejemplo, aquí en la región de Aysén, que los drones aportarían, y la tecnología de drones, mucho en tema de salud, en tema de rescates, en tema de incendio, control, monitoreo. ¿Qué visión tiene usted, digamos, porque sacar una lancha de patrullaje es altísimo y la cantidad de gente, digamos, que tiene que ir a bordo, el consumo combustible, en fin, y que la mar esté, digamos, llana para poder llegar rápido? Hoy día tenemos equipos de drones chinos, por ejemplo, que tienen una capacidad de ir ser articulados desde cualquier, por ejemplo, imagínese que tengamos algo en Islas Huichas y tengamos un operador que sea el mismo de la Capitanía Puerto, ¿ya? O en Cisne, y que rápidamente tenga un dron que pueda ir sobrevolar y tomar, filmar pesca ilegal o también monitorear eventualmente, ¿no es cierto?, desgracias que hay marítimas, poder, o hasta incluso hasta llevar cosas, porque estos drones son capaces de llevar carga 40, 50 kilos. ¿En qué topamos eso? ¿Presupuesto, tecnología, avances? ¿Cuánto aportaría eso? Bueno, mira, yo creo que indudablemente la tecnología de punta hay que usarla y gastar los recursos que sean necesarios para adquirirla. Pero en el caso de la vigilancia de la pesca ilegal yo estuve hace 22 años como director del territorio marítimo, me inicié o 20 años, del 2002 al 2004. Y nosotros teníamos pesca ilegal en los bordes de la zona económica exclusiva, especialmente en la zona central del país, donde además es muy lejana la zona económica exclusiva porque las Islas Juan Fernández generan 200 millas más. Entonces son casi 400 millas desde la costa de Valparaíso. Bueno, teníamos aviones de exploración aeromarítima que de repente detectábamos los buques que estaban pescando ilegalmente en la milla, por decir, 190 o el interior de la zona económica exclusiva. Pero si uno no tiene un buque que pueda detener a esa embarcación, va a tener la información y nada más. Y habían pescadores que tapaban sus matrículas. ¿Ah? Yo vi filmaciones de aviones de exploración aeromarítima donde el pesquero le ponía una lona a la matrícula o a su nombre en el casco o en la chimenea. Entonces después no teníamos ninguna prueba o evidencia para poder acusarlo. Sin embargo, yo creo que el dron es muy efectivo en el seguimiento del tráfico de drogas, porque indudablemente la pesca, el tipo que está pescando, el buque que está pescando en la zona económica exclusiva, después se va a ir de ahí. Va a salir, van a llegar a un buque factoría y van a dejar los peces en alta mar y como que no hubiera pasado nada. En cambio, la droga va a tender a llegar a un lugar físico, a un puerto. Entonces ahí tú puedes hacer un buen seguimiento con dron para estarlo esperando, entre comillas, cuando llegue a descargar la droga o a entregar la droga. Tiene también sus buenos usos, ¿no? Evo, a pesar que también ahí yo le comento que la tecnología de inteligencia artificial, en el fondo no es nada más que un algoritmo que imita al ser humano en forma más rápida, tiene la capacidad de ver el perfil de una nave y ir comparándola con otras naves, a pesar que toque la matrícula, en fin, son varias áreas que son súper interesantes de poder identificar rápidamente con patrones previos y que la inteligencia artificial vea con su algoritmo a qué nave corresponde. Pero bueno, en el caso de los chinos, que son miles de embarcaciones, sería más complejo, ¿no? Hay una consulta muy puntual de estos días, las filtraciones más que filtraciones, el hackeo a ¿no es cierto?, al Estado Mayor conjunto, que bueno que estén separados los sistemas armadas, Fuerza Armada, Ejército, en fin, cada uno tiene su propia un estándar de más alto nivel que asesora directamente a
la ministra de Defensa y por lo tanto al presidente de la República. Pero con ello hemos visto también que simultáneamente Argentina, dentro del contexto de Chile, que Chile tiene una política disuasiva de defensa, ¿no? Jamás ha sido invasiva, sino proteger sus fronteras, ¿no es cierto? Y estar y demostrar por las vías legales, siempre ha sido así. Pero vemos que vemos en forma previa de esta emisión de esta noticia que Argentina nuevamente o sea, está en un plano de armamentismo, no decir una guerra, pero renovando claramente su armamento, fuerza aérea, en fin, y condiciones de tema buque. Vemos también la oferta de Rusia y de China con respecto a Perú, y también Bolivia. Vemos de nuevo a Evo Morales que sale con su discurso, digamos, nuevamente de recuperar mar para Chile, entre paréntesis, ¿ya? Y lo que se ve justamente el trabajo, yo creo que dentro de la filtración posterior, que significa que cualquiera puede acceder, pero hay que leer 300.000 mails, que es bastante difícil de tener esa capacidad, que Chile siempre ha manejado hipótesis de guerra, porque ¿para qué tener, no es cierto, medios de defensa si no hay una hipótesis de guerra o escenario? ¿Qué puede comentar al respecto, digamos, dentro de su perspectiva, visión? También usted es académico, sobre la injerencia o el impacto o el aprovechamiento o la amplificación de estos mails filtrados. Bueno, primero hablar un poco del hackeo, que es lamentable que se haya producido, y eso indudablemente que denota una debilidad que había en el sistema, y habrá que corregirla y habrá que invertir todo lo que sea necesario para evitar futuros hackeos. Las empresas, los bancos, en fin, se protegen de esto. Y me imagino que las instituciones de la Fuerza Armada lo hacen, ¿no? Igual. Y se dan, es bien cambiante, entonces hay que estar modificando los sistemas. Yo conozco parte de eso porque trabajo en una empresa donde tenemos muy buenos sistemas de protección ante hackeo, y se contrata gente que hace hackeador para buscar vulnerabilidades. Bueno, hay muchas formas de protegerse. Ahora, lo que salió ahí, yo no lo desconozco, es lo que solamente ha salido en la prensa. Claro, hay comentarios. Yo creo que en parte de seguridad nacional nunca va a estar en un correo un plan de operaciones, un plan de una hipótesis de guerra, en fin. Eso no va a estar en un correo. Pero sí pueden estar comentarios, como salían comentarios ahí que hablaban del presidente de Argentina, que leí uno por ahí que se inmiscuía en temas de los países limítrofes, en fin, que parece que indudablemente les molestó eso a los argentinos. Bueno, y ahí hablaban en un periodista argentino que decía que Chile, como gran sorpresa, decía, tiene hipótesis de guerra con Argentina o hipótesis de conflicto. Obviamente que siempre la hemos tenido por la historia que tenemos como países vecinos y con los vecinos del norte igual, ¿no? Sería ingenuo decir, como una vez yo leí que los argentinos habían dicho en un plan de política de defensa hace tiempo atrás, que se acababan las hipótesis de conflicto. Eso es como decir, se acabó en el mundo la delincuencia, ¿no? Se acabó el robo, se acabó todas las cosas, digamos, malas. Entonces, que se tengan hipótesis de conflicto no es ninguna, digamos, falla o falta. Así que en eso siempre los países están preparados. Y eso no es solo de Chile, de todos los países del mundo están así, ¿no? No me cabe la menor duda que Ucrania tenía su hipótesis de conflicto con Rusia. Así que, sí, dímelo. Eso mismo iba a tocar, justamente Ucrania tenía el primer éxito o la reversión de esa invasión directamente a Kiev, se debió justamente que fue el 2014, estuvieron más de 6, 8 años entrenándose, cambio de equipamiento, cambio de fórmula, delegación del mando, que antes estaba, si no había un oficial, los sargentos, los oficiales no tenían esa capacidad de tomar decisiones. Y allí se ve un éxito de Ucrania, o sea, no digamos quién gana la guerra o no, pero el éxito de tirar una potencia mundial y lograr rebatirla, hacerla retroceder, y la adaptación a nuevo armamento aportado por Occidente es impresionante. ¿A qué se debe eso? Porque eso no lo hace cualquier ejército, no lo hace cualquier país. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión? ¿Y por qué es importante el papel también de un presidente, de un líder?
Bueno, yo, justamente ese es el tema. Yo creo que el éxito que ha tenido Ucrania, que ya llevan más de 6 meses de guerra y no han sido derrotados por un país que es mucho más grande y mucho más potente militarmente que Ucrania, como es Rusia, en gran medida se debe al liderazgo del presidente. Un presidente que uno lo miraba antes y decía es un actor o una persona de las artes, a lo mejor no iba a tener tanto liderazgo. Ha tenido un liderazgo tremendo, un hombre valiente, un hombre que ha estado en las partes más complicadas, dirigiendo a su gente. Y indudablemente que con ese liderazgo ha convocado mucho más apoyo también de Occidente, que lo ha apoyado y lo han apoyado indudablemente con armas. Y eso también ha contribuido al éxito que han tenido hasta el momento. Pero ahí está la clave, el liderazgo del conductor político, cosa que echamos de menos en Chile. Yo creo que aquí en Chile nosotros no tenemos liderazgo de nadie, ni de un lado ni del otro. Grandes líderes, prácticamente hemos pasado un periodo de la historia sin grandes líderes desde hace un tiempo. A ver, acá tenemos un partido comunista, digamos las cosas como son, que en el fondo es un partido mitómano, que niega lo que dice el día anterior, targiversa, coloca la realidad en la oportunidad. Un frente amplio que es en el fondo el Partido Comunista, pero más cachurelo, o sea, más adornado, más moderno, es como un neomarxismo, ¿ya? ¿Y cuál es la implicancia? ¿Por qué les agrada a ellos o es parte de su meta la ingobernanza? ¿Qué ganan ellos? Si ellos quieren ser gobierno de Estado, ¿qué ganan cambiando completamente los valores de una comunidad, de una sociedad? ¿Qué ganan ellos destrozando todas las raíces de la historia, targiversando? ¿Qué ganan? Porque si yo soy empresario, yo quiero salir adelante, quiero tomar un país en crecimiento para hacer más. Ellos, muy al contrario, hacen todo lo contrario. ¿Cuál es la lógica detrás de hacer todo lo contrario de aquello que es virtuoso en términos de valor, en términos de libertad, en términos de emprendimiento, en términos de llegar a la sociedad a la más de valía con acciones concretas? ¿Cuál es el propósito detrás? Bueno, el propósito yo creo que de toda esta ideología extrema es obtener el poder y el caos, producir el caos o producir pobreza, el desorden, les contribuye a ellos a que la gente al final crea que ellos van a ser los salvadores y con ellos les va a ir mejor. En cambio, un país que está en progreso, en desarrollo, no tienen cabida, porque el discurso de ellos, estatista, muy estatista, ya eso ya no está, digamos, dentro del camino de los países en desarrollo o desarrollados. Entonces, es producir el caos para tomar el poder. Lo que les interesa es el poder, si eso es lo importante para ellos. Hemos visto que también tanto la negación o la cancelación por mucho tiempo, ya justamente por esta área, tanto a oficiales retirados, a suboficiales retirados, que es como que lo digan, no, estos son para seguridad nomás, y no es que detrás de eso hay una persona, un profesional que piensa, muchos con magísteres, hasta con doctorados, y lo vemos en otros países que la Fuerza Armada, su doctrina, sus valores, su disciplina, su gestión, ¿ya? Porque al fin y al cabo también están administrando recursos financieros, humanos, capital humano, ya más aún en esta era de alta tecnología. Vemos a un senador, Kenneth Pugh, que fue vicealmirante. Vemos en Estados Unidos que grandes presidentes también han sido oficiales, digamos, de la Armada, del Ejército, y son muy valorados. ¿Cuál es esa resistencia o cómo se ha hecho tan bien el trabajo de ese lavado mental de no interpretar que la Fuerza Armada también es una escuela, es una universidad de la vida, una universidad de conocimiento y que tiene mucho que aportar después, digamos, de dejar en retiro, ¿no es cierto? Cuando uno está activo es no deliberante, está claro, porque uno tiene que ser obediente y está orientado a la guerra, a la defensa y no discutir los temas, o si se discute es cuando el mando lo permite para sacar o crear nuevas ideas. Pero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ha visto usted en la etapa que ha estado retirado? ¿Cuántos son? 16 años. Sobre lo que aporta realmente un oficial, un suboficial de la Armada, en fin, del Ejército, de la Fuerza Aérea, a la sociedad, no hablemos del mundo civil, a la sociedad. Bueno, el aporte que hacen los retirados,
tanto el personal de suboficiales y también de oficiales, es tremendamente grande lo que pueden hacer, porque han tenido una formación de más de 30 años al interior de algunas de las instituciones de las Fuerzas Armadas, con muy buena preparación, con una formación, digamos, académica, formación tecnológica, de gran importancia. Entonces, uno al final, después de un ciudadano común y corriente, ya retirado, indudablemente ya la no deliberación, eso corre solamente para los activos, porque tienen el poder de las armas y ese es el concepto final. Si el Estado me da a mí el poder de las armas, yo no puedo deliberar porque con las armas podría presionar de muchas formas. Entonces, yo creo que en parte, a lo mejor, de esto que dices tú, de dejarlo a un lado de algunos sectores, es para ir anulando las Fuerzas Armadas. Es lo mismo que estábamos hablando de la Directemal, de dejarla a un lado porque hay que sacar a estos militares o marinos afuera, por resentimientos del pasado. Yo creo que hay muchos resentimientos del pasado y que se aplican ahora después de 50 años de igual forma. Entonces, del 73, de ahí viene, yo creo, gran parte. Bueno, pero como dices tú, también en otros países, Estados Unidos, hay grandes almirantes en retiro, por ejemplo, el almirante Stavridis, que lo conozco yo, lo conocí, es un tremendo almirante académico que escribe y es escuchado por la sociedad norteamericana, bueno, y muchos países europeos igual. Pero aquí, lamentablemente, vivimos otra realidad. A ver, hay un tema polémico que se planteó anteriormente de que Chile tiene enemigos internos o guerras internas, digamos. Yo viendo y analizando, evaluando, estoy dando mi opinión y quiero ver su contraopinión, que efectivamente para mí el Partido Comunista no es patriota, no sigue los valores patrios, ni la bandera, ni nada. Es un enemigo interno, yo lo veo al Frente Amplio también, que en el fondo no le importa la bandera ni la historia, que ha de refundar todo, por lo tanto no son republicanos, y es una guerra interna que es realmente más poderosa, ¿ya? Y destructiva, porque las bases, los cimientos de una sociedad, de una constituyente, de una constitución, o lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿ya? Son elementos que lo usan para disociarnos, destrozarnos y después aplicarnos a esta gran república de unión latinoamericana chavista. Yo creo que hay que eso, pero la complejidad está que, claro, la gente hoy día exige por qué no salen las Fuerzas Armadas, por qué no dan un golpe de Estado. No, yo no soy partidario de eso, yo creo que tras lo ocurrido, el 73, claro, los tiraron a los leones y después le quitaron el piso, y saben que la Fuerza Armada está hecha para, ¿no es cierto?, para la defensa, para poder defender su integridad, defender la integridad de un país. Y yo creo que quien tiene que moverse acá y con los medios legales es el Congreso Nacional y también las personas y los civiles con atribuciones para hacerlo. Eh, ¿Cómo ve usted esa cuestión de enemigo interno, o lo podríamos cambiar de nombre? Sí, yo creo que ver el enemigo interno, tal vez yo lo veo de otra forma, veo más bien los conflictos internos. Y que indudablemente el que produce los conflictos pasa a ser una persona que está contra la ciudadanía, contra el país. Entonces, ese es más que nada. Por ejemplo, tenemos conflictos internos aquí en Chile. El conflicto de la Araucanía es un conflicto interno importante y habrá que ver políticamente cómo solucionarlo. Y donde deben participar los tres poderes del Estado en forma mancomunada. Me refiero al poder ejecutivo, al judicial y al Parlamento, al poder legislativo. Otro conflicto interno es la delincuencia, que ya está desatada, la cantidad de asaltos y robos de vehículos, en fin, y crímenes que no estábamos acostumbrados a ver. Otro conflicto interno es la inmigración ilegal, la inmigración desatada ilegalmente. Eso más bien yo lo veo como cosas de conflicto interno. Y entre paréntesis, América Latina, que es una zona, que se puede decir una zona de paz, en el sentido que conflictos entre estados hace mucho tiempo que no existe, que no hay, pero sí somos una zona de mucha violencia, donde hay una cantidad de crímenes, partiendo con los países centroamericanos, donde hablando en porcentaje de asesinatos anuales, no de muertes por accidentes de tránsito, sino que muertes violentas por asesinato, para que tengas una cifra, más o menos
en la República de Salvador, de Honduras, Guatemala, en fin, son 80 muertos por 100.000 habitantes al año. En Venezuela son como 50, en México son como 60, también cercano a Centroamérica. Y así en Brasil son del orden de 25, en Argentina como 15, y nosotros hace un tiempo atrás éramos 3 solamente asesinatos cada 100.000 habitantes. Yo creo que ya vamos duplicado esa cifra. Era un país relativamente tranquilo y sin los baleos que hay ahora, en que pasa un auto o una moto y balea a personas que van en la calle por el ajuste de cuentas, por el tema de la droga, que también es otro asunto de conflicto interno, es cómo la droga está campeando a nivel nacional, en las poblaciones, en el sur de Santiago y en otras partes, en fin. Así que yo lo veo más que eso, más, porque hablar del enemigo interno hay que identificar el hecho, ¿no? Identificando el hecho uno sabe cuáles son la gente que tiene que apartar y llevarla a las cárceles. Perfecto. Usted trabajó con 2 presidentes, el presidente Lagos y con la presidenta Bachelet, y me imagino con 2 ministros de defensa. ¿Cómo consideró, cuál eran las capacidades, dentro de su opinión de ciudadano ya, cómo fue la interacción de la Armada, de las Fuerzas Armadas? Hay claras preferencias, realmente un poquito más de la presidenta Bachelet con la Fuerza Aérea por las razones familiares, digamos, de alguna medida uno tiene un corazoncito allí, pero ¿cómo fue? ¿Cuál había visión? ¿Percibían bien lo que era la estrategia a largo plazo, la modernización? Porque creo que también en su periodo de mandato la Armada fue cuando más se modernizó la Armada, ¿no? Sí, bueno, yo estuve con el presidente Lagos, él me nombró comandante en jefe de la Armada, estuve 9 meses trabajando como comandante en jefe de la Armada y él de presidente, y después con la presidenta Bachelet. Y estuve no con 2 ministros, estuve con varios ministros, son del orden de 4 o 5. Con el presidente Lagos estaba el ministro Jaime Rabinet, ministro de Defensa, y después con la presidenta Bachelet estuve con la ministra Blanlot, con el ministro Goñi y con el ministro Vidal. Bueno, con todo ello y con los presidentes, especialmente, ya que la pregunta es hacia los presidentes, tuve muy buena relación, comprendían perfectamente los temas de defensa, muy buena comunicación, así que nunca tuve un problema, al contrario, sentía el apoyo del Ejecutivo hacia la Armada en todos los temas que eran necesarios y que los conversábamos. Así que tengo la mejor opinión de la época en que yo fui comandante jefe. Finalmente, ¿qué consejo le daría usted al presidente Gabriel Boric, viéndolo, visualizando 7 meses, la gestión, el comportamiento, lo que hay, la visión? Una persona de 36 años de edad, no voy a entrar en los detalles, pero ¿qué consejo le daría a usted para que faltan 3 años y medio, ¿ya? Ya no hay expectativas, pero de repente siempre hay que dar la oportunidad a un joven, digamos, luchador, revolucionario, utópico, en fin, que también tiene algunos gramas, digamos, de disonancia cognitiva que ha sido expuesto muchas veces, pero ¿qué consejo le podría dar usted si fuera un buen amigo directo, sin tener temor a que le quitara su amistad? Por el fondo, ¿qué le podría decir para volver a unirnos como país? Estoy hablando de utopías incluso, y la visión al respecto. ¿Qué podemos hacer? Porque en el fondo no veo que nos esté llevando hacia unión de Chile, pero ¿cómo podría revertir eso? Si usted fuera un ángel que llegara ahí en la noche y le convocara toda su atención, ¿no es cierto?, disposición e incluso voluntad de aprender. Bueno, el primer consejo, yo creo que lo más importante es tender a la unidad del país. Este país está dividido prácticamente mitad y mitad, ¿no? Convocar gente cosa que ha hecho en el último gabinete, con más experiencia, que puedan gobernar, digamos, en forma con más reflexión, no tanto ímpetu. Apartar a la gente que es sesgada y que trata de hacer las cosas como ellos quieren, como pasó con algunos constituyentes, y que eso lo llevó al fracaso de su propuesta. Y la reflexión es muy importante, por ejemplo, en los temas especialmente de relaciones internacionales. Actuar con rapidez y con premura, como fue el caso de la embajada de Israel,
indudablemente eso no puede ocurrir nunca más. No se puede tratar así un embajador de un tremendo país como es Israel, de dejarlo, de echarlo poco menos de la moneda porque se había muerto un joven en la franja de Gaza. Y esa es una acción sin reflexión, ¿ya? Entonces, bueno, esos serían los consejos, a la unidad por el bien de Chile. ¿Sí? A nadie quiere que le vaya mal al presidente. Todos los buenos chilenos pensamos que le debe ir bien porque si le da el bien, le va bien a Chile, ¿no? Eso es lo que podría decir yo. Ahora, Israel tiene una relación no solo diplomática, sino tecnológica con Chile, ¿no es cierto? Tenemos varios equipamientos, pues, las lanchas Rechef, tipo Rechef, ¿no se llama? No creo, ¿no? Las Sí, misileras y tecnología, y también con el conflicto que no se llegó a eso con Argentina en sus tiempos, su momento, o sea, es un país muy estratégico porque además tiene vasos comunicantes con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, para nosotros son elementos estratégicos en estas hipótesis de guerra y que no podemos darnos el lujo de andar zapateándolo o porque algo ocurrió sin tener mayores antecedentes o darse ese gustito diplomático. Ahí yo no sé si resultó o no el filtro de la ministra de Relaciones Exteriores, me imagino que tiene que haberse descontrolado en sus manos y después tratar de sanar y después nuevamente volver a patearlo en las Naciones Unidas. Pero bueno, ahí yo tengo una visión distinta respecto a él, que si no cambia, bueno, ojalá que lo cambiemos, pero bueno, esta es la visión suya republicana y la cual también es respetable y admirable, ¿ya? Almirante, le agradezco mucho su tiempo y es muy valioso. La comunidad valora, digamos, la experiencia de un almirante, un excomandante en jefe y más encima que estuvo en la Dirección de Territorio Marítimo, que tiene una tuición sobre el mar territorial, el mar económico exclusivo y genera mucha interacción tanto con la pesca, salmonicultura, acuicultura y logística marítima. Yo le agradezco sinceramente su tiempo y yo no sé si quiere dar una opinión final o algo que le nazca decir, chuta, un mensaje para Chile. Bueno, en primer lugar también te agradezco la oportunidad que me has dado para poder conversar contigo y a través de tu programa, digamos, ser escuchado por mucha gente. Yo espero que este país siga caminando en una buena senda, se superen todos estos problemas de delincuencia, pobreza, inflación, en fin, para dejarle un buen país a los que nos siguen, ¿no? Yo ya estoy ya en mis 73 años, ya he vivido bastante, pero tengo hijos y tengo nietos y que indudablemente me gustaría que ellos disfrutaran de un país ya desarrollado, con vías de desarrollo, y no un país pobre donde la delincuencia campee, el robo, la droga, en fin, ¿no? Entonces, ojalá que funcionemos y ojalá que también lleguemos a tener parlamentarios que logren hacer buenas políticas públicas, buenas leyes, porque también eso deja mucho que desear para mi gusto el parlamento que hemos tenido en estos últimos años. Ok, desde Patagonia y Zen, un fuerte almirante y estamos en contacto, pues muy importante la opinión. Que esté muy Muy bien bien, y saludos, fuerte abrazo. muy bien, un abrazo. Muy bien. Chao, chao.